Escogí el tema del sufragio universal. Vamos a hacer su historia y su significado. Miren, en los manuales escolares, en los tratados de derecho constitucional, en las mitologías republicanas, el sufragio universal aparece como una conquista popular. Para nosotros, el principio de sufragio universal y directo es un hecho establecido. Pero ¿de dónde viene esta conquista? En Atenas sacaban los nombres por sorteo y también votaban. Eran dos sistemas que coexistían. Se vota levantando la mano para elegir a los estrategas o escribiendo sobre un pedazo de barro para condenar a un ciudadano al ostracismo. Todo poder político necesita de un principio de legitimidad y de un modo de transmisión de la autoridad para obtener la obediencia de los gobernados. La sola fuerza no basta. La herencia es el fundamento de la monarquía. Se basa sobre la tradición y el derecho divino. De una manera más o menos directa, es del pueblo que los regímenes políticos sacan su legitimidad. Se votaba antes, pero era más para aclamar o para ratificar que para escoger. El voto, combinado al principio de mayoría, abre la vía a la elección de representantes, luego a la democracia representativa. En 1789, fecha de la Revolución Francesa, la población masculina mayor de edad fue dividida en ciudadanos pasivos y ciudadanos activos, pero solo los segundos podían votar. Se podía concebir la igualdad civil entre los hombres, pero pensarlos como políticamente iguales parecía insensato. Los extranjeros, los dependientes, la gente que dependía de, las mujeres, los menores de edad, los indigentes, los ciudadanos que no pagaban o pagaban pocos impuestos, la servidumbre, los domésticos, no tenían la ciudadanía activa. Ese era un criterio de fortuna y de estatuto. Había que tener independencia de fortuna. Había que tener intereses particulares que defender. Y había que tener una educación. Estas tres razones permiten afirmar que la calidad de elector es una función pública que la sociedad otorga. Esto que conocemos hoy como el voto de todo mundo no fue inmediato, pasó por una larga historia. Estos son sus principios. Los revolucionarios de 1789 han imaginado un sistema electoral de 3 niveles, delimitado por la tasa de imposición del impuesto. El derecho de voto solo se da a los que pagan un mínimo de impuesto. Los pasivos tienen derecho a la protección de su persona, su propiedad, su libertad. Los activos participan en la formación de los poderes públicos. Los electores designaban a sus diputados. Es un principio de exclusión. El cuerpo electoral es poco numeroso. Aún no hay campañas masivas, no hay partidos delimitados, pero sí había ya división derecha-izquierda. Fue una realidad topográfica, la gente se sentaba en la derecha o en la izquierda del recinto. Fue inventado esto en 1789 y esto se volvió realidad política con los sentidos simbólicos que damos a derecha e izquierda. En el año 1792, la Asamblea Nacional francesa sí decidió la igualdad y aseguró a cada ciudadano de más de 25 años, domiciliado desde hace 1 año, viviendo del producto de su trabajo, el derecho de votar sin ninguna otra distinción. Luego se bajó la edad hasta 21. Pero el sufragio no era universal porque la servidumbre está aún excluida. El pueblo soberano es la universalidad de los
ciudadanos, dice la ley. Pero las elecciones habían sido menos una opción que una ratificación. La participación es poca. La palabra sufragio universal aparece por primera vez en 1800. Los británicos reivindican el sufragio universal masculino, el voto secreto, la indemnidad parlamentaria y la limitación del mandato de los diputados a 1 año. No es cierto que la derecha estuvo en contra del sufragio universal y la izquierda a su favor. La situación es mucho más compleja. La posición dominante es la del justo medio de los liberales. Fijar una frontera racional para el acceso a la función electoral es algo difícil. Se empiezan por incluir nuevas fracciones de la burguesía. Se admite el sufragio de los titularios de diplomas, de los miembros de las profesiones llamadas respetables. Luego se hace entrar a los pequeños contribuables en el cuerpo electoral municipal. La función de elector era ligada a la fortuna. No era irreversible, es temporal. ¿Por qué? Porque el sufragio universal es un juego de azar. Hay la ceguera popular, la versatilidad del número, la incertidumbre de los resultados. Y todos esos temas se discutieron durante décadas. Los liberales proponen la extensión del derecho del voto. Más a la izquierda, una minoría activa, los demócratas socialistas, reclaman la reforma electoral. El sufragio universal es indispensable, dicen, para la igualdad de los individuos. Más a la derecha se promueve un sufragio a 2 niveles. Es decir, se vota por unos que escogen a otros, como el sistema americano. Así se acepta una evolución ineluctable, a la vez que se preserva parte de la sociedad tradicional. Los primeros socialistas, comunistas, anarquistas, solo tenían una confianza limitada en la institución del voto, porque decían que es una institución que permitía al pueblo darse periódicamente un amo, y porque el pueblo no era ilustrado, es decir, que no estaban a favor, en un principio, no estaban a favor del sufragio. De ahí, decían, es necesaria una dictadura temporal. La izquierda pide posponer indefinidamente las elecciones y pide enviar a las provincias unos ciudadanos que serían encargados de llevar la luz democrática. Los bonapartistas reivindican el llamado al pueblo como fundamento de la legitimidad imperial. ¿Por qué? Porque Bonaparte era muy popular y entonces tenía todo el interés del mundo de llamar al pueblo directamente. El sufragio universal se vuelve el medio para sentar la legitimidad imperial y luego para sentar la legitimidad de la república. Mientras que en principio se reivindicaba quitar los condicionantes. Con la irrupción brutal del voto universal, entran los campesinos, los soldados, los sirvientes, los limosneros, todo el mundo. Son electores todos los que tienen 21 años, que residen desde hace 6 meses en un lugar, que poseen sus derechos cívicos, es decir, que tienen una residencia fija, no están condenados, son sanos de espíritu. Pero la gente que se moviliza no tiene exactamente esto en la mente. Los que votaron en primero, todo este pueblo recién llegado al sufragio universal, no habla de escoger a quien sea este o aquel para dirigirlo. No. Hablaban de derecho al trabajo. Los campesinos, por ejemplo, no se interesaban en el sufragio universal, se interesaban en los problemas locales. En todas partes se procede a la reducción progresiva de las exclusiones. En el tercer cuarto del siglo XIX, el principio
antes frágil, se vuelve irreversible. Los conservadores pelean para volver a un sufragio más restringido, con el paso de los 6 meses de residencia a 3 años de residencia. Y quieren también reforzar las exclusiones por condena. Si uno está condenado, no podía votar. Esto era a la derecha. A la izquierda, no, la condena no era un impedimento. Decían, universal no quiere decir todo mundo. La imagen que tenían del pueblo es que era tosco, inculto, atontado, indeciso. Se oponen a la tiranía brutal del número. Flaubert, el gran Flaubert, decía, el sufragio universal es la vergüenza del espíritu humano, porque el número domina el espíritu y la instrucción. Después de años, y a pesar de los conservadores, se funda la República, que se apoya sobre la ley del número, la multitud transfigurada en pueblo soberano. El paso del sufragio restringido al sufragio universal acaba con las exclusiones y los privilegios. Solo el derecho prusiano conserva hasta 1918 los criterios de fortuna. En el Reino Unido se conserva la exclusión por pertenencia religiosa. Por ejemplo, los judíos tendrán el derecho de votar hasta 1859. Se quita el criterio de estatuto social. Por ejemplo, los asistidos, los domésticos. En muchas partes, por ejemplo, el clero no podía votar. Estas exclusiones se fueron quitando. En Estados Unidos hubo durante un tiempo el criterio de raza. Los negros no podían votar. En África del Sur había que saber leer y escribir. En el Massachusetts, en Estados Unidos, había que saber leer la Constitución y tener buenas costumbres. En Portugal, hay que saber leer y escribir y ser jefe de familia. En Italia, los iletrados serán excluidos hasta 1912. Se discute la edad y se discute la residencia. En Gran Bretaña, los profesores de universidad tendrán el derecho de votar 2 veces hasta 1948. El proyecto de constitución del mariscal Pétain en Francia quería establecer un doble voto para los jefes de familia de más de 3 hijos. La derecha sostuvo durante mucho tiempo el voto familiar para recompensar a los jefes de familia, para representar a las esposas y representar a los hijos, para penalizar a los solteros, para incitar a la natalidad. Los belgas tenían un voto plural de 1 o 2 votos extra para los propietarios y los diplomados. Es solo en 1919 que los hombres belgas de 21 años obtendrán el derecho de voto sin restricción. Los militares profesionales serán en un principio excluidos del derecho de voto, salvo si están inactivos o en permiso largo. Esta medida se aplicaba también a los conscritos. Aquí las consideraciones eran prácticas por los desplazamientos del ejército. Los habitantes de las colonias solo accedieron al sufragio parcialmente. Durante mucho tiempo solo los colonos disponían del derecho de voto. En cuanto a las mujeres, fíjense lo que he leído. Esta frase: más que para agarrar un boletín de voto, las manos de las mujeres están hechas para ser besadas. Se concibe mal que las mujeres puedan tener capacidad política. Emergen grupos y personalidades feministas. En 1908 las británicas hacen campaña, pero es un activismo minoritario. En otras partes las mujeres votan, aunque sea a una edad más avanzada que los hombres. En 1906 las finlandesas se pusieron a votar. En 1913 las noruegas. En 1919 las alemanas. En 1928 el Reino Unido y Francia.
pues en Francia fue hasta abril de 1944 que se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en materia electoral. Se atrasaron mucho. Los socialistas, luego los comunistas, eran partidarios del voto de las mujeres en el nombre de la igualdad, aunque temían los mecanismos de dominación, por ejemplo, la presión del marido, por ejemplo, la presión del cura. De hecho, la llegada de las mujeres al voto siempre se tradujo por un peso hacia la derecha, porque las mujeres, en un principio, votan conservador. Otros insisten sobre las características fisiológicas: emotividad, fragilidad, inconsistencia, incompetencia, incultura de las mujeres, lo que hace que las mujeres sean unos electores incontrolables. Se proponen soluciones intermedias, por ejemplo, el voto de los jefes de familia, por ejemplo, la mayoría cívica a los 30 años para las mujeres, por ejemplo, el voto solo en algunas elecciones. La extensión del sufragio universal a las mujeres se hizo un siglo después de los hombres. En un siglo se alejaron las restricciones. Se bajó la edad de mayoría política hasta a los 18 años. Se suprimieron las incapacidades debidas a algunas condenas penales. Se suprimió el periodo de 5 años impuesto a los naturalizados. Primero se dio el derecho de voto a los 18 años a los titulares de condecoraciones adquiridas por actos de resistencia en la guerra, y luego a todo mundo. Algunos reclamaron bajar la mayoría porque la mayoría legal o social se alcanza mucho más joven. Si un joven puede trabajar y hacerse matar en la guerra a los 18, ¿por qué no va a poder votar también a los 18? Definir la dimensión del pueblo es esencial. ¿Dónde y cómo votar? ¿Quién elegir? ¿Bajo cuáles formas? En todas las elecciones, el total de las voces, de los votos no representados, es decir, o abstenciones o votos de los perdedores, es mucho mayor que el del número de votos de los electos, lo que muestra que este modo sacrifica finalmente a las minorías. En nuestro país el voto es un deber cívico, mas no una obligación, como en Bélgica, en Italia, en Grecia, sí allá es una obligación. Los ciudadanos responden a solicitaciones periódicas fijas. En 1871, Taine escribe: no es el sufragio universal que es impotente, es el sufragio directo. Este permite al elector elegir directamente a sus representantes, mientras que el sufragio indirecto solo le da el derecho de elegir a unos grandes electores que elegirán los titulares de los cargos públicos. El voto era indirecto. Muchos piensan hoy que, directo o indirecto, la opción de los candidatos controlados por los partidos le quita al pueblo su poder y vuelve todo sufragio algo falso e indirecto. Ustedes han escuchado muchas veces decir en radio y en televisión la palabra partidocracia, como si la partidocracia fuera contraria a la democracia. Es una falsedad y permítanme decir que es una burrada. Los partidos nacieron con el sufragio universal. Los partidos nacieron con la democracia. Los cargos públicos que pasan por el sufragio universal han aumentado mucho. Aparte del presidente de la República, elegido al sufragio directo, así como los diputados, se eligen hoy jueces, consejeros municipales, alcaldes. Durante mucho tiempo se consideró que elegir directamente al presidente de la República era parte de los métodos dictatoriales. Había que elegirlo en 2 niveles, grandes electores, luego el presidente. La Cámara de Diputados fue considerada por Marx como el consejo de administración de la clase dominante. Para los liberales es allá donde se reúne la élite de la nación, la arena principal del debate. Durante muchísimo tiempo,
los marxistas estaban en contra del sufragio y de la representación. La soberanía es parlamentaria. La mayoría debe representar al país y guiar al gobierno. Se acusa a los parlamentarios de ausentismo, de corrupción, de incompetencia, de espíritu partidario, de clientelismo. Designado directa o indirectamente, cualquiera que sea el cargo que tiene, presidente, diputado o senador, cualquiera que sea su duración, el electo representa a toda la nación, no solo a los que votaron por él, no solo a la circunscripción, no solo a los electores o el partido que lo promovieron. Escribe Condorcet: mandatario del pueblo, haré lo que creeré más conforme a sus intereses. Me ha mandado para exponer mis ideas, no las suyas. Aquí hay un voto de confianza. Si no lo hay, entonces damos cabida a todas las demagogias. Nada más mandamos al que habla como nosotros, al que dice lo que queremos escuchar. Quitamos a la representación su parte pedagógica. La independencia absoluta de mis opiniones, dice Condorcet, es el primero de mis deberes hacia el pueblo. El mandato del electo es representativo. La única sanción es que no se vote por él en unas nuevas elecciones. La gestión del capital político del electo implica un juego sutil, permanente con el electorado. El modo de escrutinio es una técnica que organiza la manera de obtener los sufragios. Puede ser mayoritario uninominal, es decir, un solo candidato de una vuelta, como en Gran Bretaña, los Estados Unidos, como en Canadá, donde el candidato electo es aquel que recibe más sufragios en una sola vez. Puede ser mayoritario a dos vueltas, como en Alemania a final del siglo XIX, donde el electo debe obtener la mayoría absoluta de los sufragios en el primer turno o la mayoría simple en el segundo. En el primer turno dicen que se escoge, en el segundo turno dicen que se elimina. Representación proporcional con la presentación de una lista, como en Italia o en los Países Bajos, donde las listas obtienen electos en proporción al número de votos recibidos. Estas formas muestran las dudas, las incertidumbres de la mayoría. Tres problemas esenciales están en el corazón de la democracia representativa. 1. La relación existente entre el electo y el elector, y la forma de esta relación que se traduce en candidaturas individuales o en listas. 2. La representación de las minorías que buscan dar un lugar a los perdedores. Y 3. El objetivo que se quiere fijar en el acto electoral. Parir aun con forceps a una mayoría eficaz para que pueda gobernar, o entonces fotografiar las opiniones, aunque sea sin poder gobernar. El principio de un hombre igual a una voz se reconoce en la proporcional. El modo de escrutinio mayoritario garantiza la estabilidad. Desde hace 150 años hay grandes debates públicos sobre la representación proporcional. Cualquiera que sea el modo de escrutinio escogido, hay que organizar el marco electoral, es decir, recortar al pueblo de un país para establecer las circunscripciones. Usted vota en el Estado de México, usted vota aquí, usted vota allá. La operación es simple cuando se trata de una elección que tiene lugar en un marco único, por ejemplo, la elección presidencial. El sufragio directo para el presidente se adoptó para dar al depositario del poder autoridad y estabilidad. Al mismo tiempo se quitaba a la presidencia muchas prerrogativas para calmarla un poco.
y cuando no es un marco único. Cada circunscripción debe tener una talla equivalente, un mismo número de habitantes. Pero, ¿saben? No hay un buen recorte. ¿Cómo hacer para que la voz del notario moderado valga igual que la voz de un obrero? ¿Cuándo es que hay que reajustar estas circunscripciones en función de la evolución demográfica, por ejemplo? Una circunscripción con 26.000 habitantes puede mandar al Parlamento un electo y una de 185.000 también. Entonces, una voz no vale una voz. Una institución independiente del gobierno es la que debe tener autoridad para hacer estos recortes, como en Canadá. El arte de recorte se emparenta a una negociación política. Es bisutería fina. Ahora, la gran discusión también es si deben ser mandatos cortos o mandatos largos. ¿Cómo garantizar a la vez la continuidad de la acción política, el respeto del derecho de los electores? A la derecha es común preferir un mandato largo con una Cámara no renovable integralmente, sino en partes, es decir, la mitad se renueva cada 3 años, por ejemplo, para evitar los cambios de opinión bruscos. La izquierda ha peleado por mandatos legislativos cortos con una Cámara enteramente renovable, sin posibilidad de disolución de la Cámara por parte del Ejecutivo. Lo que pasa es que cuando empezaron a acceder a las responsabilidades, los hombres políticos de izquierda se dieron cuenta que no podían defender estas actitudes. Y el acceso a las responsabilidades los ha llevado a descubrir las virtudes de la duración para que puedan trabajar, caray. Los mandatos han visto su duración cambiar desde hace un siglo. Para los diputados, senadores, para los municipales. En algunos países hay la posibilidad de renovar indefinidamente el mandato, lo que garantiza largas carreras a los electos políticos. Los hombres políticos se han vuelto unos profesionales de la política. Es para rodear a los electos, luchar contra su independencia o su longevidad, que se han creado otros medios como el referendo o el plebiscito, que han sido clasificados entre las técnicas autoritarias, entre las técnicas cesaristas, dictatoriales, utilizadas como un medio de legitimización. Se salta por encima de la Cámara, se salta por encima de la ley y se hace un referendo para violar la ley y la Cámara. El referendo es un arma incontrolable. Ahora, el ciudadano se expresa en el secreto y en libertad. Un átomo del pueblo soberano pone de lado sus intereses y sus pasiones y entrega a unos representantes una delegación temporal de su poder. Es decir, cuando voto, no estoy buscando mi interés inmediato. No estoy votando por aquel que me va a dar la tierra que estoy buscando, o el puesto, o la embajada, o lo que sea. Estoy pensando en el interés de la nación. Unas tentativas han sido hechas para organizar el sufragio según la representación de los intereses. Esto es gravísimo. Es contrario al voto soberano. Unos cuerpos constituidos, por ejemplo, asociaciones, por ejemplo, sindicatos, buscaban representación. Eso surge de las experiencias fascistas. Los fascistas han promovido esto. El electo no representa unos intereses, representa a la totalidad. Hoy en muchas partes hay representantes de los agricultores, los trabajadores, los militares. Eso no está bien. Es una secuela del fascismo.
Votar es un aprendizaje, se aprende a votar. ¿Cómo? Haciéndolo. Se ponen de lado los modos anteriores de expresión, revoluciones, furores, emociones populares, y se aprende la paciencia. Pero hay que enseñar a aquel que dispone de un boletín de voto cuál es la relación entre el acto del ciudadano y todas las funciones del Estado. Las cosas van a cambiar, sin revoluciones y sin violencia. Pero no se puede hacer nacer por generación espontánea a unos ciudadanos electores. ¿Cómo convencerlos de designar a intervalos regulares, con un pequeño papelito, a unos individuos que rara vez han visto, para que lo representen a uno? Ser ciudadano es ser elector. La construcción de la ciudadanía pasa por el desarrollo del sentimiento del deber cívico, una mezcla de estima de sí mismo y de obediencia a la autoridad. Por eso hay que promover la importancia del derecho de voto. Es una conquista que hay que defender. Es un medio de expresión individual. Hay una relación entre el cuadrito de papel y la existencia concreta de sus utilizadores. La participación electoral da una imagen del pueblo, movilizado detrás de sus instituciones. La tarjeta de elector es un certificado que sirve de identidad en la vida cotidiana. Piénsenlo bien, es mi identidad. Está ligado por unas decisiones tomadas por sus representantes. La ciudadanía se construye, integra poblaciones diversas en un conjunto nacional, muestra la penetración del Estado. Crear ciudadanos es darle razones para querer vivir juntos. Aprender a votar no es evidente, pide tiempo. Se ejercen influencias de fortuna, de posición, de amistad, de talento, de religión, de costumbres, de opiniones. El sufragio supone condiciones que la masa de los ciudadanos tendrá la voluntad del bien general en lugar de sus intereses particulares. Es la educación que debe realizar este objetivo de generosidad y de sentido político. Ahí, el ignorante es menos absurdo que el medio ilustrado, porque un poco de instrucción aleja del sentido común, mientras que mucha instrucción devuelve al sentido común. Antes se enseñaba a la gente: ustedes tienen el deber de votar y votarán según su conciencia. Esto se enseñaba en las escuelas. La escuela es el pilar del orden republicano, que permite socializar las generaciones, darles los medios de tener su estatuto de ciudadano. En los libros de instrucción cívica empieza el aprendizaje del civismo electoral. La obediencia a la ley, el deber fiscal, la obligación militar, el deber de instruirse, el deber de solidaridad, el deber cívico, forma un todo. Aquel que se abstiene de votar se inflige a sí mismo una degradación. Aquel que vende su voto también se degrada, al igual que aquel que lo compra. El modelo electoral es conforme al ideal republicano de un ciudadano respetuoso de las leyes y solidario con sus semejantes, cumpliendo individualmente con su deber electoral. El voto secreto, sin pasión, personal, se opone a una visión comunitaria del mundo donde uno vota por toda la tribu, donde uno vota a mano levantada por toda la familia y por las mujeres, aquello a lo cual quiere devolvernos los acuerdos de San Andrés. Para la Iglesia, la primera obligación es votar bien. El clero recomienda a los fieles de cumplir con sus deberes de electores conformemente a su conciencia, pero agrega su conciencia como católicos, ya que la conciencia humana es indivisible. Pide entonces votar por buenos católicos. Hay que denunciar la presión clerical. La Iglesia defiende sus intereses defendiendo
un cierto tipo de voto. Los periódicos son un elemento de la politización. La repetición crea la costumbre. Votar se aprende repitiendo. Este fue un aprendizaje. Votar es votar por alguien. El ciudadano debe entender la importancia del cuadrito de papel. Hay una relación entre su propia identidad, el acto electoral y su vida cotidiana. La República ha introducido las fiestas republicanas, su calendario. Estas son huellas. La escuela, las carreteras, la electricidad tienen relación con el voto. Hay que enseñar al más humilde cómo, por su voto, influye sobre el impuesto, la instrucción, el ejército, la libertad, la justicia, la independencia. El sufragio universal crea derechos y deberes. La política es capaz de cambiar la vida cotidiana o la vida a secas. Los políticos entretejen con el pueblo que quieren representar unas relaciones ambivalentes. A la vez celebran al pueblo y temen su sobrepolitización. La creación de partidos políticos muestra unas empresas sistemáticamente coordinadas para la conquista de los poderes políticos. La creación de los partidos, como les dije, es contemporánea de la extensión del derecho del sufragio. Se pensó que los pueblos se darán cuenta progresivamente de la importancia de su voto. Primero comunitario, prepolitizado, local. El voto se ha vuelto individual, políticamente significativo y nacional. No existe un elector uniforme, pero es común, es natural que las ciudades sean más movilizadas. Hay las urnas, las manifestaciones, los sondeos. Estas son ya las formas de la opinión pública, pero el voto es primordial. No pertenece a ningún grupo social, a ninguna corporación, fuera del marco de las instituciones, de oponerse a él. El recurso al arbitraje de las urnas debe vencer las formas tradicionales de resistencia. Hoy la gente se interroga sobre la crisis de la representación. Crece el abstencionismo. El ciudadano elector debe ser paciente, someter sus pasiones a los tiempos electorales. La violencia no desaparece de la vida colectiva de la sociedad, pero tiende a ser más enmarcada, canalizada por procedimientos pacíficos que administran los reclamos. Para que haya elecciones se necesitan electores y candidatos. El gobierno ya no pretende monopolizar las candidaturas y la orientación de las opciones electorales. Candidatos, comités, partidos, prensa, grupos de interés participan en la conquista de los sufragios. La convocación a las urnas durante mucho tiempo fue considerada como una manera de ratificar los gobiernos. Había circulares y había amenazas. Eran prácticas comunes. La candidatura oficial fue practicada con esta lógica. Esta forma ha cedido hoy ante formas más sutiles de la competencia pluralista. Las reglas fijan los marcos jurídicos, políticos. Todo elector es elegible. Acceder a los cargos exige una edad más elevada que la de ser elector. Las reglas que conciernen las condiciones de edad cambian. Esta democratización jurídica es esencial. Se tuvo que aprender la representación, como se aprendió la ciudadanía. La pretensión de representar legítimamente al otro fue el monopolio de la gente fortunada y educada. Los notables, dice Max Weber, son aquellos que, por su situación económica, pueden tener como profesión secundaria la de dirigir y administrar sin salario o contra un salario nominal, y que gozan de estima social. Lo hacían como un servicio social rendido a la colectividad.
eran, si quieren, amateurs, ilustrados, prolongaban así su autoridad social con mandatos políticos. Este privilegio fue cuestionado por la institucionalización de la indemnización parlamentaria y también por la profesionalización de la vida política. La vida política se volvió una actividad permanente, especializada. La profesionalización de las funciones electivas había sido rechazada por los electores. En 1882, leo: el día en que se solicitarían las funciones electivas, como se pide un trabajo de conserje, solos los ignorantes y perezosos, los pilares de los antros, lo solicitarían. Estos políticos profesionales parten a la conquista de los mandatos electivos. Ya no prevalece la dominación notabiliaria. Después de los que frecuentaban los salones, escribe Tocqueville, vienen los que frecuentan los cafés. Luego vendrán los que frecuentan los cabarets y que rechazan que un burgués pueda representar a un obrero. El enriquecimiento del personal político es uno de los temas recurrentes del humor antipolítico. Los grandes notables ven su poder político y social retroceder. Algunos, sin embargo, logran mantenerse localmente. Ven, por ejemplo, en muchos estados, fulano, hijo de fulano, nieto de fulano. Son dinastías. Esta forma de herencia política, fundada sobre el renombre y la transmisión de las cualidades y de las redes que se les relacionan, se ve en la perenidad de las dinastías. El reclutamiento político es siempre mayoritariamente masculino. Aún hoy también hay pocos obreros, pocos agricultores, pocos empleados, pocos no diplomados y pocas mujeres. Las profesiones liberales están ampliamente representadas. Hay una medianía burguesa. La clase obrera es casi inexistente en los parlamentos. Ser candidato necesita disposiciones, también disposiciones psíquicas particulares. Necesita recursos, un nombre conocido y reconocido, un estatuto social, elocuencia, autoridad. Lo que se llama actualmente la estrategia de imagen es la capacidad de valorarse de manera ajustada al público. Los partidos políticos son máquinas para crear recursos, enmarcar el elector, enfrentar la competencia. Se ha vuelto una relación obligada porque hay que poder movilizar los recursos colectivos. Uno no se presenta porque tiene fortuna y gasta su propio dinero. Uno está utilizando recursos colectivos. ¿Cómo hacerlo si no hay partido, si no hay una institución? No se le da millones a un ciudadano nada más porque sí. De ahí la burrada de hablar de partidocracia. La organización política ofrece al candidato otra identidad, que es una identidad colectiva, y otros medios, que son financieros, militantes, alianzas, un electorado preexistente. La campaña electoral en sí es breve, pero la actividad política se ha vuelto permanente. Fíjense, se dice hacer campaña. Este es un lenguaje militar, como una amplia parte del lenguaje político. Se dice maniobra, campo, militante, derrota, feudo, ofensiva, bastión, enemigo. Estamos en plena guerra. El tiempo legal permite a los candidatos exponer su programa, hacer propaganda, comunicación política. La campaña se detiene para el día mítico de la reflexión, en que se apagan las pasiones y el ciudadano, en el secreto de su conciencia, escoge antes que de expresarse en secreto votando.
Pero el tiempo de la campaña política solo es un momento del oficio político. El temor, el rumor, la falsa noticia están utilizadas como argumentos electorales. Cuando se habla de programas se supone que se vota por unas ideas. El intercambio electoral se hace alrededor de un programa que atestigua de unos compromisos. De hecho, el programa es un ejercicio de estilo que compromete poco al elegido. Es susceptible de lecturas y de difusiones contradictorias. Los hombres políticos ofrecen promesas, visiones ideológicas del mundo, cosas abstractas. Se habla, miren las frases que saqué. Se habla de una política que instala los intereses de los asalariados en el centro de sus preocupaciones. A ver, díganme qué significa eso. Se habla de una política que utiliza el dinero público para crear empleos, para garantizar el progreso social. Ahora hay que preguntar qué es el progreso social. Para garantizar una mayor apertura sobre el futuro. Esta es bellísima. ¿Qué significa una mayor apertura sobre el futuro? Para devolver la palabra al pueblo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se devuelve la palabra al pueblo? Otra pregunta. ¿Acaso se trata de votar por un partido o de votar por un hombre? La imagen del hombre que se ofrece al público, su apariencia, su reputación, sus cualidades presumibles, los rumores, todo esto es más significativo que los programas. Crecen las promesas, las liberalidades en función de los recursos de los cuales se disponen. Los candidatos ofrecen dinero, alcohol, pan, regalos, equipo colectivo, distribuyen ayuda, dispensas, chambas, amenazan, prometen escuelas. Prometer escuelas, ¿saben lo que significa? Significa dinero público. Y el rumor, y la delación, y la falsa noticia, la injuria, circulan, se practica la corrupción de una opinión libre, de una expresión libre. A la vez que ofrecer un trago durante una campaña puede no ser más que una manifestación de una relación serena. También puede ser una práctica de presión. Hay que mostrarse, hay que visitar los mercados, hay que tomar la palabra, escuchar, prometer, disponer de agentes electorales remunerados o benévolos. El orador es algo que hace parte de la zoología electoral. Leo en un texto de 1884. El cuello inflado por el esfuerzo grita con furor palabras de odio. El público se alegra de las explicaciones demagógicas que recibe. ¿Y qué público? ¿Acaso los hombres políticos tratan de los problemas que interesa a la gente? Todo candidato responde primero a sus adversarios. Asistimos principalmente en las ciudades a una orgía de anuncios que cubren los mismos monumentos públicos. Ahí podemos leer programas, promesas, injurias, ataques personales, maniobras que acreditan o denuncian los rumores. Los nombres de los candidatos florecen en grandes letras. A veces los acompaña la lista de los miembros del comité o del partido que los representa. Se distribuyen retratos, circulan canciones, luego hay una reunión. Este es el lugar de la vulgaridad, de la sumisión a la voluntad del número, entre la demagogia y la brutalidad. Y si un candidato se niega a irse a una reunión, se ve como cobarde. Y si se va, toma el riesgo de perder o provocar peleas. El candidato que no posee una fuerza militante suficiente para aplaudir lo que dice, prefiere las reuniones privadas con invitación. Es la izquierda la que utilizó este medio de comunicación antes de todos. Hoy todos deben someterse a este tipo de reuniones, aun si las sillas están vacías. Las reuniones son demostraciones de la existencia de la fuerza del grupo. El candidato siente el calor de sus apoyos. Hay tumulto, hay insultos, hay interrupciones, hay peleas. Vemos a los pretendientes demostrar sus capacidades oratorias, su sentido de la fórmula, exponer las grandes ideologías, denunciar a los adversarios, canalizar a los rencores y las esperanzas.
Mientras más pretende la política cambiar la vida cotidiana de los individuos, más crece la opacidad de los mecanismos y su complejidad, más se borran las grandes fracturas ideológicas, más se vuelven personalizadas las campañas. Los medios se abren progresivamente a las oposiciones, se multiplican los debates, los hombres políticos ya tienen un rostro para los electores. La reunión pública pierde su lugar central y cede ante la retransmisión televisiva. El debate nunca es una discusión profunda y digna. Nunca es elevación del pensamiento y del nivel de los intercambios. Hay que recordar que es un duelo. Se dirige a millones. La televisión hace las elecciones. Los medios han modificado las condiciones de la política. La comunicación del candidato está confiada a unos consejeros, consultantes, publicitarios, para quien la política es una cosa demasiado seria como para dejarla en las manos de los políticos. Marketing, comunicación, publicidad han tomado el lugar tradicionalmente ocupado por la propaganda. Se dan consejos para vestirse, para moverse. Todo se negocia. La altura de las sillas, la forma de la mesa, los colores, la organización del estudio, el emplazamiento de las cámaras, la preparación ante las cámaras, la gestión del tiempo. Los sondeos forman la última controversia de la democracia. Y todo esto cuesta mucho. Tenemos a la vez el costo creciente de los gastos electorales, la extensión de la duración de las campañas, la multiplicación de las elecciones y unos pretendientes que quieren convencernos de la virtud de su pobreza.